Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo modo carrera con el Club Pumas. Estamos de regreso nuevamente después de mucho tiempo de estar ausentes con este modo carrera. Ya vamos a darle como tal más continuidad, por lo mismo de que no hemos avanzado en ningún episodio. Hoy empiezan los fichajes, estuve leyendo comentarios y vamos a jugar la pretemporada de nuevo para darle más continuidad. De ahí vamos a ver hasta dónde podemos llegar, así que vamos a comenzar con este video. Viendo algunos jugadores ya con la actualización que se hizo de plantillas, podríamos tener los jugadores pues ya que están dentro de este club. Así que vamos a ver que tenemos varios porteros que para mí ninguno nos está funcionando. Vamos a ponerlos como tal en transferencias, 25 años y 53 de media. No es un buen jugador. Vamos a ir moviendo, vamos a ir bajando para poder ir cambiando algunos jugadores que no me están funcionando. Ricardo Galindo, 59 de media, 23 años. Vámonos. Pablo Benevendo, 60 de media, 21 años. Bueno, eso es cuestión de que me vayan diciendo en los comentarios qué opinan de todos estos fichajes. Mira, Igor Meritao, 65 de media, 27 años. Un jugador que la verdad deja mucho que desear, pero ustedes tomarán la última decisión. Es un pésimo jugador. Muchos de ustedes me dieron bastantes opciones para empezar a fichar, y yo dije, ¿cómo voy a tomar una decisión con tan poquito presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto que tenemos? Presupuesto de $10 millones, casi nada, para poder realizar los fichajes para esta pretemporada, para esta temporada más bien. Así que no hay dinero. Así que tenemos que cuidar minuciosamente los presupuestos que tenemos para este modo carrera. Así que hay que tener cuidado y saber qué es lo que se va a traer. Tenemos, déjenme ver la alineación, qué alineación con la que contamos para este partido. No voy a mover absolutamente nada. Fabio Álvarez me decía, déjalo Manolo, déjalo. Pues es un prodigio, este jugador, no hay que moverlo. Rogueiro, 68, a ver. Yo creo que vamos a comprar aquí un extremo. Por ahí extremos, uno de cada jugador, uno de cada posición. Vamos a poner Dayon fuera. Vamos a ir viendo. Tengo algunas ideas que ustedes, a ver si en los comentarios no me van dando la madre. Jugadores en las fuerzas básicas, que es donde vamos a tener la mayor de las herramientas posibles para este club. Vamos a empezar con un joven boliviano, 49 de media, 94 de potencial, 17 años. Este se va a ir para ascenderse a las fuerzas básicas y al primer equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lucas Rey, mexicano, 59 de media, potencial de 94, ascenso a las fuerzas básicas. Vámonos. Y de ahí en fuera tenemos estos dos, no los voy a pelar. Me voy rápidamente al 52 de media, 17 años, eslovaco, con 94 de potencial, ascenso a las fuerzas básicas. Y de ahí en fuera vamos a dejar estos para que vayan agarrando un poquito más de experiencia y vemos si lo podemos subir más adelante. Vamos a comenzar con este primer fichaje, señores. Hugo Sánchez, preparado para traer bombo y platino a este nuevo delantero que vamos a traer. Les voy a tener bastante confianza, eso sí, porque va a ser de los muchos jugadores que, si bien nos va a aportar mucho al comienzo de la temporada porque va a ser titular, vamos a irlo trayendo poco a poco. Así que no nos gastamos mucho dinero, por ahí de 3 millones y medio. Vamos a darle que sí, vamos a aceptar. De 7, a ver si lo acepta. Si no se pone muy pesado a la hora de la negociada. Está completamente de acuerdo con este tipo de oferta. Y vamos a seguir con el siguiente fichaje. El jugador que trajimos tiene 64 de media, y creo que nos va a poder servir un poquito más de lo que tenemos por ahí en esa posición. Déjenme por acá poner a Dineno y a Corozo lo vamos a poner en la banca. Vamos a hacer pruebas, no quiere decir que vamos a dejar esta posición y como tal a este jugador como titular. Vamos a ir probándolo, vamos a jugar el primer partido y veremos qué es lo que nos pasa. Tenemos como tal la presentación de Luca Martínez Dupuy al equipo de los Pumas. Le van a dar el número 26. Se tiene que ganar el puesto. Este jugador ya está probado. Yo ya en algunos modos carreras ya he probado como tal la intensidad de este jugador. Vamos a ver si nos funciona aquí. Y pues ya me dejarán ustedes sus comentarios de qué es lo que piensan de esta compra. Y comienza como tal la aventura. Alan Mozo entrenando. Tenemos aquí a Hugo Sánchez en su primer partido de la pretemporada. La verdad, en la expectativa de que todo salga muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Viene Galindo a la expectativa. Nico Fire no olvida como tal el balón. Tenemos el primer gol en contra de nosotros.
estamos teniendo problemas a la hora de defender y creo que esos los tenemos que corregir, si no se nos van a ir de las manos. Defensivamente estamos horriblemente, defensivamente no nos está yendo nada bien, así que tenemos que cambiar la alineación, traer jugadores. Galindo por esa banda es muy susceptible la banda, saben perfectamente por dónde llegarle. Llega el tercer gol de Pumas en contra, así que por la banda izquierda está muy vulnerable, llegan todas las jugadas y por el centro ni se diga. Tenemos como tal muy pocos jugadores con la capacidad de reacción y no nos está. Rogueiro, vamos a ver qué hace Rogueiro. Tenemos por la banda, tenemos muchas opciones. Rogueiro se hace como tal con la valentía, se termina engolosinando, termina como tal decidiendo y de una mala manera, porque termina sacando un disparo que no termina incrustándose en la portería y mucho menos un pase que pudo haber habilitado a un jugador de mejor manera. ¡Ay! Vaya golazo de Dineno, fuera del área, no sé si hubo un desvío por ahí. Pero sí es Dineno. Y vaya forma de completar ese disparo. No sé por qué tiene la número 3, pero la verdad me confundió por el tema de la playera. Ya se nota el cambio, O sea, quitamos a los jóvenes y luego se notó la diferencia. Venga, Rogueiro por la banda, con permiso, dice Rogueiro. Tenemos a Dineno, llegando Dineno. Atajada al portero, venga, no. Venga, Dineno, aprovechando a Dineno. Con permiso de ese golazo. Reaccionando mis Pumas hasta el minuto 77. Y de qué manera, la verdad, no se están echando para atrás. Rogueiro con Dineno. Y Dineno, yo no sé por qué estaban en la banca ciertos jugadores. Que aquí viene Corozo. Se viene Corozo, señores. Empatamos el partido. Nos estamos llevando el 3-3 en el minuto 83. Empezamos de manera espantosa y de este momento se está recuperando. Termina como tal el partido. Nos vamos a llevar el empate. La verdad contento porque pensábamos que iba a terminar siendo un partido horroroso. Afortunadamente el equipo termina sacando el empate y levantando la moral y sabiendo que Hugo Sánchez se está metiendo ya las manos por el equipo y que va a dar resultados al principio de esta temporada. Vamos a ver los mensajes. Dice por aquí, dice: soy feliz de que hayas decidido venderme, nunca tuve muchas ganas de jugar y pienso que será lo mejor para todos, estoy explorando, la verdad no es por ofenderte, pero pues gracias, estoy feliz de que hayas vendido, lo mismo, todos están felices y contentos porque se van a ir, dice Talavera, un jugador que me viene a dar las gracias, felicidades en nombre de todo el equipo, me gustaría darte una calurosa bienvenida al Club Universidad Nacional, así que tenemos mucho que trabajar, así que Talavera, por el momento muchas gracias, que estoy muy contento por estar aquí. Lo que aprendimos en este primer partido, la mejor alineación que pudimos formar es esta, tanto el equipo titular como el suplente, así que es la mejor opción hasta ahorita con los fichajes, con el fichaje que tenemos. Vamos a dejar a Luca Dupuy aquí en la banca, creo que sí, la oportunidad de que se demuestre lo va a haber. Pero por lo pronto esto sería mi primera. Déjenme agregarles el plan de desarrollo de los jugadores. Y uno de los que me interesa ver el plan es este jugador que trajimos, Luca Martínez Dupuy. Estoy pensando crecerlo, hacerlo poderoso para que ustedes no digan después en los comentarios: ¿por qué, Manolo? ¿Por qué lo compraste? Lo voy a hacer lo más poderoso posible. Voy a hacer que sea un cazagoles. Va a ser el mejor rematador, el mejor en ritmo y el mejor en regate y en físico. Vamos a entrenarle. Va a tardar 16 semanas en que crezca este jugador. Así que vamos a darle acción. Vamos a decir: ¡cuidado! Se acaba de tragar el gol a defensa. ¡Gol! Primer gol del partido del equipo rival. El equipo de la MLS nos acaba de vacunar. Balones, cuidado, aquí es donde empieza el problema. Aquí al nivel defensivo es donde están los problemas. Cuidado aquí. Gol. Nos están vacunando 2-0. La defensiva perdida. Es donde tenemos que afinar muchas cosas, porque ahí es donde nos están afectando. Rogueiro con quién, con Butacho. Butacho pierde el balón o no, la recupera. Saucedo con el balón. Tenemos ahí tiempo para poder meter un gol mínimo al término de los 45 minutos. Veamos aquí, venga. No, Corozo le rebota. Cuidado con la defensa, que es demasiado lenta. Aquí viene Alan Mozo, la recuperación o no. Termina como tal volando el balón. La verdad, recuperándola de mejor manera. Que mejor que fue así. Pésimo, ¿no? Peor aún. Uf. Cuidado, recuperen. Tercero, llegó el tercero, señores. El tercero de los Pumas en contra. No podemos levantar al equipo. No estamos haciendo de mejor manera la labor defensiva. Y se tiene que empezar a corregir
y sacar a los jugadores que no recuperación nuevamente. Ahí tenemos a... No, bueno. Terminamos perdiendo este partido 3-0. Llevándonos un resultado que para nada es confortable para el equipo. Lamentablemente hay mucho que hacer en estas jugadas. En los pases, en la defensa. Cambiar muchos jugadores por el tema de que no está resultando para nada. Vamos a cambiar muchos jugadores. Hay muchos jugadores que hay que cambiar. Hay jugadores que tenemos que ir viendo la forma y la manera de que puedan agarrar ritmo. Por el tema de que no está funcionando nuestro esquema táctico. Y creo saber en dónde podemos nosotros atacar, que es en la defensa central. Pero no hay jugadores que nos cuesten tan baratos para poder combinar y traer un buen defensa. Vamos a negociar un préstamo por este jugador. Creo que mínimo por un préstamo podríamos sacarle mínimo 2 años, sacarle algo a este jugador para que venga y haga pues algo que mínimo que trate de que con sus capacidades Pumas rescate los resultados. Lo aceptamos, 1.800.000. Creo que es un buen término y vamos a ver si resulta o no esta negociación. Hubiera sido mejor con 1.500.000, pero pues la máquina, vamos a ver si nos funciona o no y ver qué tantos errores puede corregir la máquina y si nosotros pudiéramos hacer algo por ahí. Como tal, vamos a empezar con los 45 minutos. Saucedo, que no le está dando el balón. Saucedo está totalmente libre. Por ahí, si le sueltan un balonazo, puede hacer algo. Atajada del portero de Deportes de Tolima. Vamos a ver qué es lo que pasa. Otra vez, hoy termina a Fabio Álvarez Dineno. ¡Vamos! ¡Por arriba! Termina volando ese balón. ¡Cuidado! Acaba de meter el gol Torres de Tolima. La defensa, les digo, el problema de los Pumas no está funcionando, encontrando ese resultado, esa opción. El número 47 está bastante verde, no se está haciendo perder muchos partidos por esa banda. Cuidado, atajada de Talavera. Vamos. ¡Oh! Golazo de Rogueiro, señores. 1-1, señores. Vamos por más. Ya 90 minutos y esto se está terminando. Nos estamos llevando un resultado de empate que nos dice que hay mucho que hacer con este equipo. Yo sé que ya habíamos anticipado que el equipo de los Pumas necesitaba jugadores. Ahora creo que los exigimos porque no estamos consiguiendo ninguna victoria en esta pretemporada. Necesitamos goles, necesitamos el tema de la defensa que no nos funcionó. Y de ahí en fuera vamos a ver qué más jugadores vamos a tener que vender para sacar más pasta. Como tal eliminados de la pretemporada, creo yo que vamos a poder tener un poquito más de dinero. Vamos a ver, Alejandro Gómez aceptó el préstamo por 2 años, así que tendremos a Alejandro Gómez por parte del Atlas prestado. Si nos funciona lo vamos a comprar, si no pues ya ni modo, lo vamos a regresar, vamos a ir probándolo. Ahora el tema de el dinero del presupuesto, nos están dando casi $1 millón, bueno, $750,000. Bien, pudieran servirnos para algo. Pensé que iban a ser un poquito más, pero pues está bastante bien. Vamos a ver que nos estamos quedando muy cortos con el premio que obtuvimos de la pretemporada. Tenemos $7 millones, $7.1 millones. ¿Qué nos alcanza? Casi nada. Hay muchas opciones, sería irnos al mercado y sacar jugadores con medias bajas para que nos alcance para dos jugadores como mínimo, o ir para agentes libres y ver qué tiene por ahí y simplemente pagarle sus salarios. Obviamente tendremos que vender también para poder sacar más dinero. En los comentarios los estaré leyendo para que me digan qué vamos a hacer con el equipo de los Pumas, porque estamos pidiendo casi auxilio. Excelente postal al principio de la temporada. Ya a estas alturas creo que ya no funciona tener a Hugo Sánchez así. Ya no lo vimos tan contentos ya cuando terminó la pretemporada. Pero bueno, ya hay que recordar que este es el comienzo de este modo carrera. Vamos a darle continuidad, vamos a meterle fichajes, vamos a que esta historia levante y que pues se van a llevar una tremenda sorpresa al ver este modo carrera. Así que no dejen de verlo, vamos a subirlo mucho más seguido para que estén atentos. Y si no estás suscrito al canal, pues lo hagas y veas este modo carrera, que actives tu campanita para que te lleguen todas las notificaciones, porque se suben aquí modos carrera, tutoriales, de todo en FIFA 22 y puedas disfrutar de estas historias. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchachos. Así que nos estaremos viendo en un video más adelante.